Hola a todos, bienvenidos a Nepantla Toli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantla Toli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Vamos a seguir con esto de la reforma judicial porque realmente yo he caído en cuenta de que la reforma judicial está haciendo una transformación dentro de la transformación. Ya lo hemos planteado en un video anterior. Se hicieron muchas cosas en este sexenio muy significativas, costaron mucho trabajo, hubo que combatir mucho para poderlas lograr, pero realmente transformar uno de los tres poderes que se necesita incorporar a la cuarta transformación es prácticamente una transformación dentro de la cuarta transformación, una transformación dentro de otra. Y ahora, esto no va a perder vigencia, primero porque la lucha, en el caso de todo lo que estamos enfrentando con los conservadores, ellos van a persistir. Entonces estos videos no van a perder vigencia. Ojalá que la gente lo entienda. Bueno, yo me encargaré de difundirlo. Pero particularmente menos, porque la reforma judicial va a tardar mucho tiempo realmente en realizarse. Seguimos diciendo que lo inmediato va a ser evitar el lawfare, pero la verdadera transformación de toda esta mafia, quitarla para poner un verdadero poder judicial, va a llevar mucho tiempo, ¿no? El neoliberalismo, y aquí lo que yo quiero plantear es que pues vamos a tener que poder lograr esto en una guerra, porque ellos así lo han planteado como una guerra, y tenemos que librar esta batalla y esta guerra de larga duración. Así podríamos considerar que esto apenas inicia. La reforma judicial, con todo el proceso que sea exitoso, apenas inicia. Sería, digamos, el título de este video. El neoliberalismo fue acostumbrarse al despropósito de que lo único que cuenta es el dinero, y que el ser humano pues ha pasado 40 años de olvido en la historia de la humanidad, porque lo único que importa es el dinero y el poder que dan los negocios. Por eso no nos parece natural, o no nos damos cuenta que en esto de la reforma judicial no aparece por ningún lado el pueblo cuando es el beneficiado. Primero, para que no le quiten el gobierno que lo está favoreciendo, y en segundo lugar, para que eso sería evitar el lawfare, y en segundo lugar, para que pueda realmente acceder a la justicia, ¿no? Ahora, realmente el problema del Poder Judicial es que se quedó anterior a la tercera transformación. O sea, por el Poder Judicial no pasó ni la tercera transformación de la revolución, que sí planteó o puso en el tapete y en la vida nacional y en la realidad todo el tema de la justicia social, y de alguna manera quedó claro. La democracia se veía como una deuda que nos seguíamos debiendo a nosotros mismos, pero el Poder Judicial pasó, como dicen en algún lado por allí, por abajo, por arriba, por un lado de los radares no lo captaron, y en realidad está todavía anterior a la tercera transformación, ¿sí? De esa manera pudo corromperse en un bajo perfil, por así decirlo, y así como había una situación de dinosaurios que tanto se ha mencionado, ¿no? Los del PRI, los del PRIAN, ¿no? Los dinosaurios, bueno, pues este es un poder fósil, ¿sí? O sea, se quedó estancado en otros tiempos, y ahora justamente estamos batallando mucho porque no nada más es un problema de antigüedad, sino es un problema de mafia, y de una mafia que se ha establecido a nivel federal y a nivel estatal, en prácticamente todos lados, y que pues habrá que transformar. Se va a hacer, pero es complicado, ¿no? Hay que notar muy importantemente que la derecha en realidad no
plantea argumentos, o sea, será porque no los tiene, obviamente, ¿no? Pero exactamente la misma falta de propuesta que tiene para y que lo ha llevado a perder de manera tan estrepitosa, entre otras cosas, ¿verdad? Entre otros motivos, pero muy importantemente, por la falta de propuestas, perdió las elecciones de manera tan estrepitosa a nivel legislativo, a nivel ejecutivo. Pero exactamente está igual de falta de propuestas en el nivel, en el Poder Judicial, ¿sí? En realidad se va por otros lados, ¿no? O mienten o señalan cosas que no tienen que ver con el asunto, ¿no? Es mentira que sea independiente porque depende del extranjero y de la oligarquía. Es mentira que garantice juicios justos porque por definición no lo hace, ¿sí? Y lo único que se dedica es a sembrar el temor de que el próximo Poder Judicial haga lo que ellos ya hacen, ¿no? Prácticamente lo podríamos caricaturizar con el cinismo de para qué quieren que ellos dicen que va a haber el problema de que si va a coludirse el narcotráfico con un poder judicial diferente. Eso es lo que ellos han hecho, y no solamente con el narcotráfico, sino con los mineros canadienses que no pagan impuestos y con toda la gente que abusa en este país, porque tienen dinero, ¿no? Entonces, ellos dicen, por el temor de que el otro vaya a incurrir en ello, la caricatura ahí está perfecta, y no sé si ya alguien la dibujó, pero yo estoy dándoles el argumento, ¿no? Hay que evitar el temor, hay que sembrar el temor de que los otros puedan hacer lo que nosotros ya estamos haciendo. Si nosotros ya hacemos el mal también, lo malo lo hacemos también, ¿para qué quieren traer a otros? Pero además es solo un temor y es solo una suposición que no tiene que ver nada con la realidad, ¿no? Todo esto además con el asunto de lo mismito que en el INE, no tiene ninguna imaginación. Y quitarlos a ellos es eliminarlo, ¿no? O sea, realmente es una cosa aberrante, ¿no? Porque un gobernante al que se quiera quitar, por ejemplo, con la situación de la revocación de mandato, dijeran, no, lo que pasa es que ustedes quieren eliminar al gobierno. No queremos eliminar al gobierno, queremos quitar un mal gobernante. No queremos eliminar al Poder Judicial, queremos eliminar a la mafia, y se va a eliminar a la mafia que lo ha malversado, ¿sí? Acusan de dictadura, de autoritarismo y de arbitrariedad, de inconstitucionalidad, cuando son precisamente ellos los que incurren en en todo eso, ¿sí? O sea, ellos son una dictadura porque plantean una serie de cuestiones sobre la línea de que, por ejemplo, si yo soy contrapeso, nadie puede ser contrapeso contra mí porque yo soy el contrapeso, ¿no? No puedes poner un contrapeso al contrapeso. O sea, es una cosa así absurda. Pues no, ni el contrapeso tenía que existir, que ya lo hemos planteado, ¿no? Y además no están ellos exentos de que haya alguien por encima de ellos, ¿no? O sea, porque en realidad lo que estamos estableciendo y lo que ha establecido la Cuarta Transformación todo el tiempo es el verdadero contrapeso que hace, y desafortunadamente seguirá haciendo falta por algún tiempo, ojalá no fuera mucho, pero en fin, que es el contrapeso contra el poder fáctico del imperialismo y de la oligarquía, ¿no? O sea, precisamente sí, o sea, nosotros somos el contrapeso de ese poder fáctico que ellos aquí representan en una parte muy sustancial, que es el aspecto de la ejecución de lo que debería ser la ley, y es una corrupción. Entonces, en ese sentido, como nadie puede ser contrapeso porque yo soy el contrapeso, nadie puede ser poder porque yo soy poder, eso no es cierto, ¿no? Hay otros poderes, pero además el verdadero que tiene el poder es el soberano, y es el pueblo, y está por encima de ellos y de todos, y es el que ha señalado que se cambie, ¿no? Entonces, en ese sentido, están bajo un tipo de planteamientos que después de mí la nada, ¿no? Con una soberbia absoluta, siempre confiados en una circunstancia de que la gente es tan ignorante que no se da cuenta ni siquiera de que no tiene un poder judicial que lo defienda, ¿sí? Entonces, y en todas estas cuestiones que ellos proyectan,
¿sí?, de dictadura, autoritarismo, arbitrariedad, inconstitucionalidad, ellos son los que se están proyectando. Incluso este tipo de cosas de que la derecha, cuando hable o de que supuestamente la izquierda va a hacer cosas malas y simplemente están amenazando con lo que ellos mismos ya hacen, se proyectan, pero hablan con tal conocimiento de causa porque ellos son así, ¿sí? Ellos son inconstitucionales, arbitrarios, dictadores, autoritarios, ¿no? Que entonces genera como una cierta credibilidad y la gente dice, pues como que me suena de verdad. Pues sí, me suena de verdad porque el que hace eso te lo está diciendo, pero no porque lo vaya a evitar, ¿no? Ningún poder es inmodificable, pero algo muy importante, no, los poderes no son propiedad de quien los ejerce. Esa es una cuestión muy importante, y aquí me siento mucho esta cuestión del ejército, ¿no? El ejército fue cambiado por los poderes fácticos del mundo para poder hacer golpes de Estado, fue quitado cuando es posible, desplazado el ejército como el agente principal de los golpes de Estado para colocar a los poderes judiciales, ¿no? Pero entonces hay esta situación como de que hay como una propiedad. El ejército tendría como la exclusividad de la violencia, que es la clásica teoría esto de que el Estado, que no sería el gobierno, porque eso del Estado ya lo hemos discutido, el gobierno tendría el monopolio de la violencia y la tiene a través de las fuerzas del orden y del ejército. Entonces estos al sustituir como ente golpista han sustituido al ejército por el poder judicial. Entonces el poder judicial tiene el monopolio de una violencia estructural, pseudo jurídica, y entonces tiene como la exclusividad, ¿no? Nadie más puede ejercerla. Bueno, eso pasó mucho en en las tres transformaciones anteriores, independencia, reforma y revolución, porque en las tres los conservadores tenían el ejército formal. En las tres el pueblo se armó y le ganó al ejército formal. Aquí, ¿cuál podría ser el símil? Bueno, que acá la profesión de abogado es muy numerosa, junto con la de medicina, la de ingeniería civil en otros tiempos. La profesión de la abogacía es muy numerosa, y entonces ahí viene la situación de, saben que hay suficientes abogados, y dentro de tantos hay suficientes muy bien preparados, pueden ser sustituidos los jueces, porque lo que tenemos mayoritariamente no son jueces. La carrera judicial es una vacilada de nepotismo, ¿sí? Se tiene que establecer qué va a ser una verdadera carrera judicial y qué van a ser verdaderos jueces. Y entonces ese ejército jurídico del pueblo, a favor del pueblo, les va a volver a ganar, ¿sí? Realmente ese es el asunto por el cual nosotros tenemos que manejarnos de acuerdo con esta situación, ¿no? El asunto de la huelga, que no tiene ni pies ni cabeza, porque es una huelga en la cual reivindican no para obtener beneficios laborales, sino para defender privilegios que no son derechos. O sea, lo que ellos plantean como que es privilegio por tiempo, pues eso o es decimonónico o es medieval, en cualquier caso es corrupto, eso ya no es válido hoy, ¿no? O sea, porque en ese sentido, pues es como que van a hablar el poder, el crimen organizado y el narcotráfico de que como han hecho todo lo que han hecho durante tanto tiempo ya tienen derecho, ¿no? No, los privilegios no son derechos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el mismo sindicato se ha hecho a un lado porque eso no tiene ni pies ni cabeza, están defendiendo por algo que no han padecido, ¿sí? Que es esta situación de problemas laborales, por si acaso. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, pero claro, el planteamiento es que como tienen el apoyo de los que podrían castigarlos, o ellos mismos son, o se consideran así, entonces no habría de alguna manera justicia, ¿sí? Ahora, en este sentido, hay una cuestión muy, muy importante, ¿no? Y es como
un aspecto que yo quería plantear en esto, que los va a quitar un Congreso Constituyente que está por dos terceras partes, una mayoría calificada, que está reconocido en la Constitución porque ellos fueron ineficaces, ineficientes y corruptos, ¿no? Pero pensaba yo, por ejemplo, en aquello de las vías de comunicación. Las vías de comunicación no se pueden afectar por el hecho de ningún motivo, no hay ninguna justificación, ¿sí? En otros tiempos se hablaba de que si una persona estaba alterando las vías de la comunicación, sin juicio previo se le podía disparar. Bueno, hemos superado esas etapas, pero en este caso ellos están interrumpiendo un servicio público que no porque sea corrupto no debe existir, tiene que no ser corrupto y sí existir. Por eso, como ellos son irremediablemente corruptos, se les tiene que quitar. Y han demostrado ser irremediablemente corruptos por la manera en la que están defendiendo sus privilegios, con total despropósito. Entonces, exactamente como en algo necesario de la vida nacional, que ellos no pueden interrumpir, no pueden basarse en eso para poder interrumpir, vamos a decirlo así, un servicio público. Eso, independientemente de cómo esté tipificado en la ley, que debería o debe estarlo, va en contra de la justicia. Pero como ellos manejan la ley, se atienen a la constitucionalidad o a la ley cuando los protege, pero se ponen por encima de ellos cuando los protege, y precisamente por eso los tenemos que quitar. Hemos vivido y hemos sido un pueblo que ha estado sin justicia 500 años, que ha vivido una corrupción durante 500 años, la colonia fue un desastre, y hasta ahora pues estamos viendo que sigue siendo el sistema judicial después de la colonia, 200 años después de independencia, la cosa hasta por el estilo. Ya es hora de que esto se acabe, ¿no? Y por ejemplo, está toda esta cuestión de que se permite la mentira, se permite la calumnia, se permite incluso la llamada alinchamiento, porque hay impunidad e inmunidad, porque no hay un poder judicial que castigue esos despropósitos. Por eso tenemos que quitarlos, para que la mentira, la calumnia e incluso el llamado alinchamiento sean considerados los delitos que son y se castiguen. Muchas gracias por este empantatorio. Llevamos 78 años, nos tardamos 78 años en llegar a la democracia. Bueno, acá espero que sea en mucho menos tiempo, pero va a durar. El pueblo sabe aferrarse a su lucha y llegar con ella hasta el triunfo. Y así como llegamos en 78 años, de 40 al 2018, a poder imponer la democracia